Reciban nuestro saludo al iniciar el 9º trimestre del programa de formación del médico integral comunitario. Las asignaturas Clínica 1 y 2, concluidas recientemente, le permitieron la identificación e interpretación de síntomas, signos y su asociación en síndromes de los diferentes sistemas o aparatos, así como la aplicación correcta del método clínico y epidemiológico ante los problemas de salud individual y de la familia. La asignatura Clínica 3, que se inicia en el día de hoy, se apoyará en estos conocimientos y de otras disciplinas y especialidades médicas y tendrá entre sus objetivos aplicar el método clínico y epidemiológico a partir de la prevención, definición correcta del diagnóstico, la evolución, el pronóstico, las complicaciones, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las entidades nosológicas de procesos infecciosos y parasitarios, de procesos del sistema nervioso, respiratorio y cardiovascular, utilizando adecuadamente la tecnología y la terapéutica en función del médico integral comunitario. La planificación de la asignatura es de 11 semanas lectivas, correspondiendo la semana 11 a la evaluación final. Se establecerán rotaciones por diferentes escenarios asistenciales y el consultorio ocupará un total de 6 semanas. La rotación por el Centro Diagnóstico Integral será de 4 semanas, ocupando una tarde de cada semana en la consulta de los servicios de rehabilitación integral. El sistema de evaluación es fundamentalmente práctico a través de la práctica docente sistemática y una evaluación final práctica teórica. La asignatura tiene un total de 381 horas que incluyen 12 horas de guardia semanal, privilegiada la práctica docente con 326 horas y 51 horas dedicadas al encuentro docente. Se mantendrán todas las formas organizativas de la enseñanza como se desarrollaron durante las asignaturas Clínica 1 y 2, excepto la clase práctica. La actividad de hoy corresponde a 4 temas del capítulo de las enfermedades infecciosas y o parasitarias: el dengue y su forma clínica, el dengue hemorrágico, la fiebre amarilla y el paludismo. Durante decenios se han logrado adelantos espectaculares en la profilaxis y tratamiento de las enfermedades infecciosas. A pesar de ello, estas siguen siendo una causa importante de morbilidad y muerte en el mundo. Por su capacidad de afectar a muchos sistemas del organismo, es frecuente que pongan a prueba la pericia diagnóstica del médico general. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades infecciosas ocasionan en conjunto más de 13 millones de muertes al año, que representan el 25% del total, para situarse en la segunda causa de muerte. En los países en desarrollo representan el 43% de las muertes, la mitad de ellas en niños menores de 5 años. Enfermedades que hace tiempo se creyeron erradicadas del mundo desarrollado, como la tuberculosis, el cólera y la fiebre reumática, han reaparecido con nueva ferocidad. Agentes infecciosos emergentes y reemergentes han entrado en contacto con el ser humano a causa de las modificaciones del medio ambiente y de los movimientos poblacionales. A esto se suma la problemática cada vez más frecuente de resistencia microbiana a los antibióticos y la implicación de algunos agentes en enfermedades crónicas como el Helicobacter pylori en la etiología de la úlcera péptica y el virus del papiloma humano en el cáncer del cuello uterino. Todo esto hace que las enfermedades infecciosas seguirán siendo un capítulo destacado en el siglo XXI.
A nivel mundial, todos los continentes están afectados por enfermedades infecciosas. En el nuestro, en particular el dengue, constituye una amenaza y son notificados varios países como zonas endémicas. Epidemias en Venezuela, Guatemala, Cuba, entre otros, son reportadas, la más reciente en Brasil en este propio año. Al concluir la actividad orientadora de hoy, serán capaces de vincular los contenidos sociomédicos, morfofisiopatológicos y semiológicos con las enfermedades infecciosas y parasitarias objeto de estudio en el día de hoy. Valorar la importancia de la prevención de estas entidades, describir el cuadro clínico, evolución, pronóstico, complicaciones de las enfermedades infecciosas, así como el diagnóstico diferencial entre ellas, interpretar los exámenes que confirmarán el diagnóstico, seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de enfermedades infecciosas o parasitarias, privilegiando las medidas higiénico-sanitarias para evitar o detener la evolución de estas enfermedades. El dengue es una enfermedad febril aguda y de comienzo brusco, originada por un virus de la familia Flaviviridae, procedente de regiones tropicales y subtropicales, que origina epidemias, las que se expresan clínicamente de dos formas: la fiebre del dengue, o también llamado dengue clásico, y el dengue hemorrágico, que a veces se acompaña de síndrome de shock por dengue. Se conocen 4 serotipos: el dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. El agente transmisor o vector es el mosquito Aedes aegypti, el que tiene las características de ser doméstico y se encuentra en el hábitat humano. Este mosquito se reproduce en recipientes que contengan agua, barriles, neumáticos, latas y en charcas, y prefiere la sombra y temperaturas entre 6 y 43 grados centígrados. El contagio se produce tras la picada de un mosquito hembra, la que inocula el virus que previamente había extraído de otra persona enferma. El dengue es endémico prácticamente en todo el área tropical y en la mayoría de las áreas subtropicales. En la actualidad, es un problema sanitario importante con una incidencia anual estimada de 10 millones de casos, cuya letalidad asciende al 5%. La mayoría de los casos se reportan en el sudeste asiático, África subsahariana y Centro y Suramérica. La enfermedad ocurre sobre todo en verano, con un alza desde finales de agosto hasta octubre. Resulta de gran interés conocer las características del agente transmisor. ¿Cómo puede ser este reconocido por la población? ¿Dónde es su hábitat? ¿Cómo combatir su reproducción? ¿Cómo protegerse de él? ¿Cómo educar de forma individual y colectiva a las comunidades? Ya que esto constituye la única forma eficaz de erradicar esta terrible enfermedad. Para explicar el cuadro clínico de la fiebre por dengue, el dengue hemorrágico y el síndrome de shock por dengue, se han postulado varias teorías, de la que más aceptada es la conocida como teoría secuencial, la que podrás revisar en profundidad en tu libro de texto Roca, tomo 3. Cuando un individuo se infecta por un serotipo, desarrolla inmunidad homóloga durante toda la vida y heteróloga solo unos meses. Si es infectado luego por otro serotipo, desarrolla anticuerpos neutralizantes con los que forma complejos inmunes que darán origen a fenómenos de inmunoamplificación que se expresarán clínicamente en el síndrome de fuga capilar, shock, trastorno de la coagulación y hemorragias. A continuación,
abordaremos el cuadro clínico de la fiebre por dengue, también llamado dengue primario o clásico. Este es un cuadro usualmente benigno y autolimitado. Tiene un periodo promedio de incubación entre 7 a 10 días después de la picada. El comienzo suele ser súbito, con aumento de la temperatura, escalofríos, cefalea supraorbitaria y retroocular, que se exacerba con los movimientos de los ojos, mialgias intensas en las regiones cervical y lumbar y artralgias de articulaciones mayores como rodilla y caderas, de donde adopta el nombre de fiebre quebrantahuesos. Entre el tercer y quinto día suele aparecer un exantema pruriginoso y macular en la zona de la cara, cuello y tórax. Entre el cuarto y quinto día, la temperatura desciende para luego ascender hasta el día 7 de la evolución. La bradicardia relativa y la hipotensión no son raras. El diagnóstico de esta enfermedad es básicamente clínico-epidemiológico. Se debe sospechar ante todo paciente con fiebre de comienzo brusco, cefalea y mialgias, al que se le asocien factores epidemiológicos e higiénicos sanitarios que favorezcan la infectación. Por ello, el interrogatorio ante todo cuadro febril, dirigido a conocer la procedencia, viajes recientes, condiciones de la familia y la comunidad, son de gran valor para el diagnóstico. Se confirmará esta entidad con pruebas serológicas que se abordarán a continuación. En el hemograma suelen encontrarse hemoconcentración y leucopenia con discreta linfocitosis y desviación a la izquierda. El coagulograma mínimo es normal. Alrededor del sexto día de evolución se hacen positivo los títulos de IgM dengue en el suero del paciente. La evolución suele ser buena y la recuperación de los pacientes con dengue suele ser completa al cabo de 2 a 4 semanas. Raramente se complican con meningoencefalitis, miocarditis, hepatitis reactiva o bronconeumonía. La letalidad es reducida. El pilar principal es la lucha contra el vector, el mosquito Aedes aegypti, en la que debes jugar un papel protagónico en tu comunidad, con la participación de todos los factores. En este caso, se prescribirán y exigirá por las medidas que eviten la propagación de esta enfermedad en caso de existir un paciente en una comunidad con diagnóstico de dengue. Entre estas medidas están el saneamiento y fumigación del área, petrolización de charcos y la educación sanitaria a la población, el uso de mosquiteros y repelente y, fundamental, la pesquisa activa de casos febriles. Profundiza estas medidas en tu libro de texto. En caso de diagnóstico positivo de dengue, el tratamiento se basa en medidas de carácter sintomático y se proscribe el empleo de aspirina como antipirético. Se prefiere, en este caso, el acetaminofén. Dentro del estudio de esta entidad, nos detendremos por su letalidad y complicaciones en el dengue hemorrágico, el cual es una variante del dengue que afecta preferentemente a la población infantil y suele aparecer durante las epidemias de dengue clásico. De esta forma del dengue debes estudiar y profundizar en su etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, las evidencias diagnósticas, las complicaciones y el tratamiento en tu libro de texto. En la mayoría de los casos de dengue hemorrágico se aísla el serotipo dengue 2, aunque los otros serotipos pueden ser responsables.
El vector más habitual sigue siendo el mosquito Aedes aegypti. Esta forma grave del dengue tiene distribución mundial y reviste especial importancia en Asia y en América. El cuadro clínico es característico. Se inicia con fiebre de forma abrupta, cefalea, dolor retroorbitario y vómitos. Entre el segundo y el tercer día aparece erupción petequial y equimótica en las extremidades, respetando el tórax. En este momento, la prueba del lazo Rumpelli se hace positiva. También se pueden encontrar otros sitios de sangramiento, como son las gingivorragias, sangramiento digestivo y en los sitios de puntura. En la mayoría de los casos es posible detectar hepatomegalia y adenopatías. Cuando la fiebre remite, se instalan derrames en las cavidades serosas y las manifestaciones hemorrágicas empeoran, llegando el paciente a presentar hipotensión y shock. El diagnóstico se sustenta en los datos epidemiológicos y clínicos. En momento de epidemia, la sospecha diagnóstica es rápida. La Organización Mundial de la Salud define al dengue hemorrágico según los siguientes criterios: presencia de fiebre, manifestaciones hemorrágicas, trombocitopenia menor de 100 por 10 a la 9 por litro, hemoconcentración con presencia de hematocrito mayor del 20% del valor basal. Entre los exámenes diagnósticos que te apoyan el diagnóstico de esta entidad se encuentran el hemograma, que se altera precozmente, así como el coagulograma, apareciendo leucocitosis y hemoconcentración, trombocitopenia, tiempo de sangramiento prolongado, déficit de los factores 5, 7, 9, 10 y fibrinógeno. En la química sanguínea se incrementarán las cifras de aminotransferasas. Además, encontrarás hiponatremia e hipoproteinemia. Las pruebas serológicas son de elevado valor diagnóstico, las que se realizan entre el quinto y sexto día de evolución de la enfermedad, en la que aparecen positivos los títulos de IgM dengue. Esta última prueba es de elevada especificidad y sensibilidad. Otras pruebas serológicas seguras y precisas es la reacción de cadena polimerasa, que aún es de difícil adquisición en el mercado internacional. Entre las principales complicaciones están la hemorragia grave en distintos órganos, el shock hipovolémico, la coagulación intravascular diseminada, con oclusiones y hemorragias focales, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, el síndrome hemolítico urémico y la encefalopatía por dengue. Debes conocer las medidas generales y específicas que se toman ante un paciente con sospecha de dengue hemorrágico. En este caso, el paciente siempre debe ser hospitalizado para una vigilancia continua. Si se encuentran signos de hemoconcentración, deshidratación y shock, se deben restituir las pérdidas con soluciones parenterales. Si hay presencia de hemorragia y es abundante y las plaquetas están por debajo de 100.000 por 10 a la 9 por litro, se debe recurrir al concentrado de plaquetas. No se deben utilizar aspirina ni esteroide en este tipo de paciente. Para profundizar en lo concerniente al tratamiento del dengue hemorrágico, puedes remitirte a tu libro de texto. A continuación, pasaremos al estudio de otra entidad causada por un virus, la fiebre amarilla, enfermedad infecciosa aguda, potencialmente epidémica y muchas veces grave,
Es una enfermedad de declaración mundial obligatoria, cuya vacunación se exige antes de viajar a numerosos países. La enfermedad es causada por el virus de la fiebre amarilla, que pertenece a la familia de los togavirus y al género de los flavivirus. El agente transmisor o vector es el mosquito Aedes aegypti, cuyas características de hábitat, reproducción y mecanismo de infestación ya fueron comentados al estudiar el dengue. Fue un sabio cubano y benefactor de la humanidad, el doctor Carlos Juan Finlay Ibarré, quien dio a conocer a la comunidad científica mundial su descubrimiento sobre el agente transmisor de esta enfermedad, que constituía un azote para los pueblos de Centroamérica y el Caribe. Después de muchas vacilaciones, se implantó la doctrina Finlay, con lo cual se logró erradicar la enfermedad en todas las áreas urbanas del mundo. La fiebre amarilla es endémica en zonas rurales de África y en América Central y del Sur. Existen brotes ocasionales en zonas urbanas. En el mundo se declaran unos 200.000 casos anuales, con una mortalidad estimada del 20% entre los casos graves. El cuadro clínico de la enfermedad puede expresarse en dos formas clínicas: la leve y la grave o clásica. La forma leve es poco característica y solo se sospecha en zonas endémicas y especialmente durante las epidemias. Comienza bruscamente con fiebre, escalofríos, mialgias y cefalea. Suele durar 2 o 3 días y curar sin complicaciones. En la forma grave se presenta un primer periodo de infección que dura aproximadamente 3 días y se caracteriza por fiebre, cefalea intensa, dolor lumbar y en todo el cuerpo y postración. Los pacientes aquejan fotofobia. Se puede detectar enrojecimiento en los bordes de la lengua y gran saburra central. La fiebre es elevada y puede llegar hasta 40 grados, mientras la frecuencia cardíaca es relativamente baja, lo que se conoce con el nombre de signo de Faget. Posteriormente aparece el segundo periodo, en el que la fiebre y otros síntomas desaparecen después de algunos días, aproximadamente de 3 a 4. La mayoría de los individuos se recupera en esta etapa, pero otros pueden progresar a la tercera etapa, que es la más peligrosa, etapa de intoxicación, como se conoce, dentro de las siguientes 24 horas. En los casos graves, el cuadro pasa al tercer periodo, donde aparecen los síntomas y signos típicos. Aparece ictericia en el 100% de los casos. Se producen hematemesis de sangre negra y coagulada, lo que durante muchos años le dio el nombre de enfermedad del vómito negro. Las complicaciones más frecuentes que se pueden encontrar en el curso de esta enfermedad se señalan: las miocarditis, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal y la muerte en las formas graves. El diagnóstico de esta enfermedad se establece sobre la base de los datos clínico-epidemiológicos. Se debe sospechar ante todo paciente con fiebre de comienzo brusco, cefalea y mialgias, al que se le asocien factores epidemiológicos e higiénicos sanitarios que favorezcan la infestación. Se confirma con pruebas serológicas que se abordan a continuación. En el hemograma suele encontrarse leucopenia a expensa de los neutrófilos, aunque en los casos terminales se puede encontrar leucocitosis. El coagulograma mínimo es normal al inicio,
pero después se observa trombocitopenia. También se encuentran prolongados el tiempo de coagulación y el tiempo de protombina. En el 90% de los casos se presenta albuminuria. La confirmación requiere la demostración mediante ELISA de un ascenso al cuádruple de los anticuerpos específicos inmunoglobulina M en un paciente sin historia reciente de vacunación contra la fiebre amarilla. La recuperación de los pacientes con fiebre amarilla es lenta pero completa. En los casos graves, en epidemias, puede fallecer hasta el 20 al 50% de los pacientes. El tratamiento específico de la enfermedad se basa solo en medidas de carácter sintomático, pero debes recordar que, al igual que en el caso del dengue, la principal acción a realizar es la lucha contra el vector, el mosquito Aedes aegypti, en la que debes jugar un papel protagónico en tu comunidad. Entre otras medidas profilácticas, se administra para viajeros a zonas endémicas la vacuna contra la fiebre amarilla. En los casos graves está indicado el tratamiento sintomático y de soporte, particularmente la rehidratación y el control de posible hipotensión. Se contraindica el empleo de la aspirina como antipirético. Se prefiere el acetaminofén. A continuación pasaremos a estudiar otra enfermedad transmitida por mosquitos, pero en este caso no es causada por un virus, sino por un protozoario. Nos referimos al paludismo o malaria, enfermedad endémica en varios países de América Latina y de la cual el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Cuba demostró su eficacia al erradicarla definitivamente desde hace más de 30 años. A su elevada prevalencia se añade la cada vez más frecuente resistencia farmacológica del parásito y de los vectores a los insecticidas. El paludismo es una enfermedad infecciosa muy frecuente en las regiones tropicales del planeta y considerada como la afección parasitaria más importante en los humanos por su elevada incidencia y mortalidad. Sigue siendo hoy, como lo ha sido durante siglos, una pesada carga para las poblaciones de los trópicos y un peligro para las personas que viajan a estas zonas. El paludismo existe en la mayor parte de las regiones tropicales del mundo. Anualmente afecta a más de 1.000 millones de personas y causa entre 1 y 3 millones de muertes. Su epidemiología es compleja e incluso puede presentar variaciones en zonas geográficas relativamente pequeñas. Las epidemias aparecen cuando se producen modificaciones en las condiciones ambientales, económicas o sociales, como ocurre durante las intensas lluvias que siguen a los períodos de sequía o durante las migraciones. En tu libro de texto podrás revisar con mayor profundidad y extensión este tópico. Esta enfermedad es causada por las 4 especies de plasmodios que afectan a los humanos. Nos referimos al Plasmodio falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae. Todas estas especies desarrollan un ciclo evolutivo complejo que incluye una fase asexuada en el hombre que puede ser intra y extraeritrocitaria y una fase sexuada que tiene lugar en el mosquito. Estos aspectos debes recordarlo de la asignatura Morfofisiopatología Humana 1, pero además te invitamos a que los profundices en tu libro de texto.
El vector del Plasmodium es un mosquito del género Anopheles, específicamente el Anopheles hembra. La infección en el humano se inicia cuando un mosquito Anopheles hembra pica para alimentarse de sangre. Inocula esporozoitos de los plasmodios que permanecen en su glándula salival. Estas formas microscópicas móviles del parásito son transportadas rápidamente a través de la sangre hasta el hígado, donde inician un proceso de reproducción asexuada a partir del cual se desencadena la patogenia de la enfermedad. Observa el gráfico que te mostramos en la pantalla. Debes además revisar en tu libro de texto para profundizar en estos aspectos y recordar los conocimientos que se te ofrecieron durante la asignatura Morfofisiopatología Humana 1. Las manifestaciones clínicas dependen del tipo de plasmodio causante y si la persona es previamente sana o si ha padecido infecciones frecuentes. Pero sea cual fuere la especie de plasmodio, el cuadro clínico está dominado por la crisis febril palúdica, característica. Tras horas de malestar general, cefalea y mialgias, aparecen escalofríos con intensa sensación de frío. Tras este periodo frío, que dura de 15 a 60 minutos, aparece el periodo febril, con ruborización facial, piel seca y elevaciones térmicas que pueden alcanzar los 41 grados centígrados. Este estadio suele durar de 2 a 6 horas. El tercer periodo o de lisis dura de 2 a 4 horas y se caracteriza por gran sudación o diaforesis, descenso de la temperatura, abatimiento y somnolencia. En caso de infestación por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, la periodicidad es terciana. Cuando es por Plasmodium falciparum, la periodicidad de la crisis es irregular. La enfermedad por Plasmodium malariae es la más crónica de todas las formas. Como expresamos anteriormente, en caso de enfermedad por Plasmodium falciparum, las crisis palúdicas son de periodicidad irregular, casi diarias, y los picos febriles son más elevados. Una vez establecido el ciclo febril, el vaso se palpa doloroso y en ocasiones se detecta hepatomegalia. Suele aparecer ictericia como manifestación de hemólisis. El 30% de estos pacientes fallece dentro de los primeros 15 días si no se diagnostica y trata adecuadamente. Las complicaciones son graves, siendo las más frecuentes en caso de enfermedad por Plasmodium falciparum. Entre las más frecuentes y temidas se encuentran el paludismo cerebral con manifestaciones meningoencefalíticas y estado comatoso, anemia hemolítica y por secuestro, la coagulación intravascular diseminada, la hipoglicemia y el distrés respiratorio por parasitemia elevada y sobrehidratación. Otras complicaciones que aparecen en el curso de la enfermedad son insuficiencia renal aguda por hipovolemia y tubulopatía, rotura esplénica más frecuente en parasitaciones por Plasmodium vivax. Puede ser espontánea, pero en la mayoría de los pacientes ocurre cuando se palpa de forma agresiva el hipocondrio izquierdo. La fiebre biliosa hemoglobinúrica, específica del Plasmodium falciparum, en pacientes sensibilizados a la quinina. Y el síndrome de esplenomegalia tropical, que es una reacción inmunológica anormal frente al paludismo crónico, pero que protege al paciente frente a la enfermedad clínica. La base para el diagnóstico de esta entidad es la historia epidemiológica,
donde reviste gran importancia la valoración que se le debe hacer a todo caso con fiebre que se encuentre o haya estado en una zona con prevalencia endémica de paludismo. La confirmación se obtiene por los resultados de las evidencias diagnósticas que a continuación explicamos. Los estudios complementarios más útiles y empleados son el hemograma, donde encontrarás anemia normocítica y leucocitosis durante los paroxismos. La gota gruesa es el examen que por su sencillez, especificidad y seguridad constituye la técnica más segura, fácil y es la de elección. Detecta la presencia del protozoario, aunque cuando la parasitemia es baja no se logra detectar. También se utiliza la gota delgada, que permite determinar la especie de Plasmodium causante de la enfermedad. La técnica del naranja de acridina, particularmente útil en la determinación de infecciones mixtas, y la reacción en cadena de polimerasa, muy útiles en casos de parasitemia baja, mixtas y para determinar la especie. El tratamiento del paludismo lo clasificaremos de la siguiente manera: tratamiento profiláctico, que incluye medidas higiénico-sanitarias y de quimioprofilaxis, y el tratamiento de la enfermedad, en el que se debe tener en cuenta si el paciente no está complicado o si está grave. Entre las medidas higiénico-sanitarias más efectivas se encuentran el relleno y desagüe de charcas y empleo de herbicidas, el uso de mosquiteros y telas metálicas en las puertas y ventanas, y el uso de insecticidas y repelentes. A las medidas anteriores se añaden desinfección de aviones, barcos y otros vehículos a su llegada de zonas endémicas, y el tratamiento oportuno y eficaz de casos agudos y crónicos. La quimioprofilaxis se utiliza para la prevención de la enfermedad en personas que residan temporalmente o viajen a zonas endémicas. Los antipalúdicos se seleccionan teniendo en cuenta la resistencia que hayan mostrado las especies de Plasmodio a la cloroquina. En zonas donde no se haya detectado resistencia, se emplea el fosfato de cloroquina o diclorhidrato de amodiaquina. En regiones donde sí hay resistencia a la cloroquina, se emplea el fosfato de cloroquina o diclorhidrato de amodiaquina, pero asociados a fansidar, que es un compuesto de pirimetamina y sulfadoxina. Para prevenir las recaídas se utiliza el fosfato de primaquina. Para un estudio más detallado sobre este esquema y las dosis de los medicamentos a emplear, debes revisar tu libro de texto. La confirmación de la enfermedad va seguida de ingreso urgente para comenzar el siguiente esquema de tratamiento. La administración de 4 tabletas de cloroquina que se presentan en tabletas de 250 miligramos de inicio y luego 2 tabletas a las 6 horas. Se continúa con 2 tabletas el segundo y el tercer día. La primaquina se administra a partir del 4.º día de tratamiento, una tableta diaria de 26,3 miligramos durante 14 días. En aquellos pacientes con paludismo por Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina y en estado grave, donde no se tolere la vía oral, se emplea el sulfato de quinina o gluconato de quinidina por vía endovenosa. Para profundizar en el empleo de estos medicamentos antipalúdicos, en el tiempo de utilización y en sus efectos adversos, debes revisar tu libro de texto. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Las 3 enfermedades estudiadas
tienen en común la presencia de fiebre de forma relevante dentro de las manifestaciones clínicas. Están vinculadas a condiciones higiénico-epidemiológicas que favorecen la aparición de ellas y tener como agente transmisor los mosquitos. Del conocimiento de estas enfermedades se deriva que el único tratamiento eficaz para erradicarlas es la lucha contra el vector transmisor de las mismas, en lo que la labor del médico y los factores de la comunidad constituyen la labor fundamental. Otras acciones de igual importancia incluyen la educación sanitaria a la población, las campañas de saneamiento ambiental y la pesquisa activa de casos febriles frente al diagnóstico positivo de algunas de estas enfermedades en la comunidad. El diagnóstico en estas entidades es fundamentalmente clínico-epidemiológico, por lo que el interrogatorio exhaustivo permitirá precisar las características clínicas específicas de cada una de ellas para establecer el diagnóstico diferencial, confirmado por los resultados de los exámenes diagnósticos propios de cada una de ellas. El dengue clásico tiene una evolución satisfactoria, sin embargo, condiciona la aparición de la forma clínica dengue hemorrágico, que es de alta letalidad por sus complicaciones en el paciente. Ante todo paciente con cuadro febril agudo procedente de zona endémica de paludismo, resulta obligatorio realizar la gota gruesa para la pesquisa activa de esta entidad. Dentro del capítulo de enfermedades parasitarias, la enfermedad de Chagas ocupa un lugar relevante en varios países del continente americano. Su evolución, una vez contraída la enfermedad, conlleva la muerte en edades económicamente activas por afectación de órganos vitales como el corazón. Siendo esto un problema de salud para esta área, está incluida dentro de los temas a tratar en la próxima actividad.